Bienvenidos, gente linda de Voz para el Cambio. Esta vez, bienvenidos aquí a nuestro segmento Los Jueves Agropecuarios desde la voz de la AMPA, desde Voz para el Cambio. Agradeciendo siempre la sintonía a los profesionales agropecuarios y a todo el que le interesa el sector agropecuario y que nos siguen a través de telecanal28.net, a través de Facebook Live, Voz para el Cambio, y también a través de Wintelecom canal 130 en todo Santo Domingo Este y a nivel nacional. 113, me apuntan, 113. Ya saben, sintonícennos. Bueno, hoy tenemos un programa especial aquí en La Voz de la AMPA, porque se avecina el 8º Congreso Ramón Almanzar de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Y vamos a comenzar inmediatamente con un video que hiciera el día de ayer el presidente de la AMPA, ingeniero Juan Marte Peña, invitando a todos los profesionales agropecuarios que le den seguimiento al 8º Congreso Ramón Almanzar. Vamos a ver si lo tienen por ahí y disfrutemos de ese videíto que nos hiciera ayer el presidente. Queridos y apreciados compañeros del Comité Ejecutivo Nacional y a todos los profesionales miembros de nuestra gloriosa Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, al público en general, le informamos que nuestra AMPA está inmersa en la celebración del 8º Congreso que hemos denominado Ramón Almanzar, en reconocimiento a los aportes que hizo ese gran líder a nivel nacional y muy especialmente en el sector gremial agropecuario. En este congreso, después de elegir una excelente comisión y después de desplazarse por todo el territorio nacional celebrando 12 precongresos, ahora nos toca los días 27, 28 y 29 culminar este congreso donde discutiremos varias herramientas que pondrán a nuestra AMPA en la mira del nuevo milenio. En este congreso, cuyo acto protocolar iniciará a las 5 de la tarde en el Hotel Belief Hamaca de Boca Chica, discutiremos los instrumentos para actualizar nuestra AMPA. Primero, la modificación estatutaria, la vuelta a las sociedades científicas como instrumento de las propuestas que en estos tiempos debemos hacer como profesionales del sector agropecuario. Discutiremos y esperamos que se apruebe el escalafón profesional, el código de ética, los reglamentos del Tribunal Disciplinario Nacional y de Ejecución Financiera, para que nuestra AMPA y la institucionalidad brille cada día, y más que el año que viene estaremos celebrando los 50 años. Nos toca a nosotros, esta generación, hacer estos grandes aportes, así como hemos diseñado nuestro lema, por el rescate de la institucionalidad y el prestigio del ejercicio profesional. Nuestra AMPA seguirá unida, combativa, y este congreso lo hemos organizado y lo terminaremos 27, 28 y 29 en el Hotel Belief Hamaca, sin dejar de luchar por todas las reivindicaciones que nos hemos propuesto, comenzando con la categorización. Que Dios bendiga todas nuestras familias. Ahí vimos al presidente de la AMPA, ingeniero Juan Marte Peña, hablando de todo lo que será el 8º Congreso de la AMPA que se avecina
Pero yo no soy la que voy a hablar ahora en este programa de eso. Yo tengo dos invitados. Bueno, uno no es invitado, es de la casa, pero es parte importantísima porque es miembro de la comisión organizadora del 8º Congreso AMPA. Y me refiero a que están por aquí, nueva vez conmigo, el queridísimo Alfonso Torres y Ulloa y el ingeniero también, Ángel de León Felipe, miembros de la AMPA, miembros de la comisión, parte de la comisión organizadora del Congreso. Quienes faltan, bienvenidos nueva vez, porque ya estaban aquí en el segmento anterior. Buenos días nuevamente, ¿verdad? Ahora vamos a tratar lo que es el 8º Congreso. Es Congreso puro, ¿verdad? Bueno, la comisión organizadora del 8º Congreso está integrada por José Eche Vázquez de La Vega, expresidente de la AMPA, Manuel Velázquez de San Francisco de Macorís y Cotuí, secretario de organización de la AMPA y además secretario de la comisión. Lo sigue el intelectual, amigo y colega Alfonso Torres Ulloa. Tenemos dos damas, Seferina Portalatín de La Vega y Ru y Belice Vázquez, también de Santo Domingo, en la comisión, además de quien les habla, Ángel de León Felipe. Somos un equipo, no se me quedó nadie, ¿verdad? Manuel Velázquez. Ah, Manuel Velázquez, Manuel dijimos, sí, Manuel Velázquez, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Dentro de la comisión tenemos dos miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que es Ángel de León, quien les habla, y Manuel Velázquez. Entonces, esa comisión de 7 personas, iniciamos el trabajo desde febrero de este año, con todo lo que es la organización del 8º Congreso Ramón Almanzar. Este 8º Congreso que va a llevar a la AMPA a una nueva, yo diría que a un nuevo gremio. Es la oportunidad de crecer más y de que un gremio como la AMPA de manera significativa haga un aporte a lo que es, como decía Alfonso anteriormente, la AMPA es un patrimonio nacional y como tal, entonces en este 8º Congreso tenemos la oportunidad de hacer los cambios que requiere nuestro gremio. Desde que se formó la AMPA hace 49, casi 50 años, ¿se están haciendo estos congresos o se han hecho paulatinamente? ¿A partir de cuándo se están haciendo estos congresos? Bueno, esa pregunta la puede responder Alfonso. Que es más veterano, más viejo que usted. Que es más veterano. Bueno, es interesante, Sí. pero este congreso tiene la particularidad que al rendir memoria a Ramón Almanzar, está asumiendo, ya con asumir el nombre de Ramón Almanzar, está asumiendo un carácter de transformación, está asumiendo un carácter de principio, está adquiriendo un carácter de compromiso. Y pienso que la AMPA se superará a sí misma en el orden cualitativo, porque asumir el compromiso del nombre de Ramón Almanzar tiene muchas implicaciones en una orientación de principios, de valores, de transformación. Quería de entrada aportar ese elemento. El primer congreso de la asociación se celebró en el mes de febrero, 27, 28 y 29 de febrero de 1980. Pueden buscar el calendario que ese año era bisiesto y que febrero tenía 29 días. Para que no vayan a pensar de que yo no ando bien porque febrero tiene 28 días. No. En 1980, febrero fue un año bisiesto y el congreso, el primero se celebró 27, 28 y 29 de aquel mes. Fue un congreso como este, de transformación. Fue como este un congreso de ruptura. De ruptura con una década, en cierto modo, de conservadurismo. Por la época, por el contexto mismo en que surgió la asociación, que surge en septiembre-octubre de 1970. Este primer congreso de 1980 marcó cambios sustanciales a lo interno de la asociación y produjo un viraje en términos democráticos
contribuyó a horizontalizar las decisiones en la asociación. El presidencialismo dejó de existir y entonces se dio un modelo de dirección más horizontal, más participativo, donde se estructuraron las subdelegaciones con un carácter decisorio. Y entonces este Congreso tiene también esa perspectiva. Luego, en el año 1983 se celebró el segundo Congreso Nacional de la Asociación, que profundizó aquellos cambios de 1980. Uno de los elementos muy polémicos, habían 4 ejes fundamentales o neurálgicos en ese Congreso de 1983. Uno de ellos era el tema de si la AMPA se afiliaba o se asociaba con las centrales sindicales. Fue un tema de profundas discusiones. Y un tema que se aprobó en 1980 fue excluir del seno de la AMPA como miembros activos a los funcionarios con determinadas características, a los que tenían mando de dirección en las diferentes instituciones o que fueran empresarios, porque no era posible la labor sindical con el patrón dentro. Ese fue un cambio significativo a lo interno de la asociación en el primer congreso, que hasta la fecha se ha mantenido. Siempre hay asomo de revertir ese principio fundamental. Todavía ahora hubo quien estaba planteando de que ya no era necesario, porque no. Es un principio cardinal y hay una voluntad para mantener ese principio. En el primer congreso, por ejemplo, se aprobó lo que ha sido durante muchos años el artículo 5, que establece la naturaleza de la asociación, esa naturaleza democrática, de asumir la defensa de la soberanía nacional, de la independencia, de las libertades públicas, del derecho de los trabajadores a sindicalizarse y a reclamar socialmente mejores condiciones de trabajo. Entonces ese primer congreso marcó tendencia y esa tendencia se ha mantenido. Luego del 83, que celebró el segundo congreso, pasamos al año 1992. Debió celebrarse un tercer congreso en el 87 o en el 86, pudo ser, porque el congreso debe celebrarse cada 2 años, cada 3 años. Sin embargo, no ocurrió así. Y en el año 92, 9 años después, se celebró lo que corresponde al tercer congreso, aunque se denominó cuarto congreso. Se brincó el tercer congreso. Un lapso mental que a nadie se le ocurrió verlo, es decir, no hubo la intención de volar un congreso, pero esa es la historia y así hay que recogerla. Entonces así se han ido celebrando los congresos. Por ejemplo, el sexto congreso se celebra en el 2006 y es en el 2014, 8 años después, cuando se celebra el séptimo congreso. A partir del séptimo congreso se plantea, se aprueba que cada 5 años se celebra el congreso, y es ahora cuando estamos celebrando el octavo congreso, que es el séptimo realmente, pero en el marco del 5º año, como establece la norma. Un poco ese es el discurrir de lo que han sido nuestros congresos. Sus congresos. Entonces nos abocamos al octavo congreso. Ramón Almanzar, como usted bien apunta, ¿cuándo será? ¿Dónde será? ¿Cómo está el proceso? ¿Si está todo montado? ¿Cómo va el asunto? Cuéntenos, don Ángel. Bueno, el congreso lo vamos a celebrar desde el 27, martes 27, hasta el jueves 29, 27, 28 y 29, martes, miércoles y jueves, en el Hotel V Live Hamaca de Boca Chica. Bueno, ya todo está montado, prácticamente ya estamos en la ruta. Estamos en la ruta del octavo congreso, que va a ser o es fruto de lo que fueron los precongresos en todas las delegaciones, las 12 delegaciones del país. Seleccionamos los delegados, el 10% de los delegados participantes en los precongresos, y entra la matrícula de los que tenemos pleno derecho. Digo tenemos pleno derecho porque soy parte del comité ejecutivo, y eso es el Comité Ejecutivo Nacional, o sea, la Asamblea Nacional de Dirigentes. Entonces, con los colegas que fueron seleccionados en los precongresos, por su participación en los precongresos, entonces nos vamos el 27, el martes 27, estaremos en el Hotel Hamaca Big Live, iniciando el precongreso, el octavo congreso Ramón Almanzar, que es el congreso que va a traer la transformación de nuestro gremio, porque se va a debatir lo que son el estatuto orgánico, el código de ética profesional, que es nuevo, y debemos reconocer aquí a Alfonso Torres Ulloa el esfuerzo y la dedicación
para que este código de ética, el reglamento del Tribunal Disciplinario Nacional, que no tenemos un reglamento en 49 años, la AMPA no tiene un reglamento. Entonces, si hay que someter a un miembro de la AMPA, no tenemos. ¿Por qué? Porque dice el Tribunal Disciplinario Nacional que debe ser el que establece las normas, la disciplina, pero realmente ese organismo, el Tribunal Disciplinario Nacional, no tiene un reglamento para aplicarlo en caso de sanciones o disciplina en uno de sus miembros. Además de lo que tiene que ver también con un escalafón profesional, esa es una parte el escalafón profesional que los profesionales agropecuarios tenemos que tener en cuenta. Fíjense, los médicos, los maestros tienen un escalafón profesional, entonces nosotros debemos hacer que este escalafón profesional pueda indicar el tiempo en servicio del profesional agropecuario, su edad y todo, la experiencia acumulada en el trabajo. Entonces, es muy importante este 8º Congreso Ramón Almanza, la cual nosotros esperamos que sea una participación de todos los delegados a partir del martes 27 del presente mes de agosto. A mí me gustaría hacer algunas precisiones en relación al Congreso como tal. Sí. Se habla de que el Congreso, ¿cuándo va a ser celebrado? Una pregunta, ¿no? Sí. Y dicen 27, 28 y 29 del mes de agosto, ya, pero no. El Congreso de la AMPA tiene 3 fases. El Congreso no es una sesión determinada. El Congreso tiene 3 fases. La primera fase empieza desde el mismo día en que la Asamblea Nacional de Dirigentes escoge o elige una comisión organizadora. Nosotros la llamamos la COCA, Comisión Organizadora Congreso AMPA, COCA. Ahí empieza la primera fase, que va a terminar cuando en un tramo que puede durar 3, 4, 5, 6 meses, va a depender del momento en que se escoja y el rendimiento del trabajo. ¿Qué implica esta primera fase? Escoger la comisión. La comisión entonces debe elaborar documentos base para la discusión, las propuestas que van a discutirse. Y estas propuestas que elabora la comisión deben ser discutidas, ponderadas con el Pleno Nacional de Dirigentes de la AMPA. Y el Pleno Nacional está integrado por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, más los 12 presidentes de las delegaciones regionales o provinciales. Entonces, una vez terminado ese proceso de elaboración y aprobación de la propuesta, de los documentos que se van a discutir en el Congreso, termina la primera fase. Si el Pleno Nacional revisa o no, discute o no, aporta nuevos elementos a los documentos que elabora la comisión, ya ese es su problema. Pero una vez validado en una reunión de trabajo de la comisión organizadora con el Pleno Nacional de Dirigentes, termina la primera fase del Congreso. La segunda fase del Congreso empieza cuando se tiene ya depurado esos documentos, están depurados esos documentos, se distribuyen entre los miembros de las delegaciones. Ahí empieza la segunda fase, que deben entonces empezar a estudiarlo, a discutirlo y encontrarnos posteriormente en precongreso. Es decir, asamblea por delegación para discutir las diferentes propuestas que están en los diferentes documentos para que nos pongamos de acuerdo en los elementos que vamos a llevar a la sesión final. En esos precongresos, las propuestas minoritarias que alcancen el 33% de los miembros que concurran a esos precongresos por delegación van a pasar a ser discutidas en la sesión final, que es el Congreso. Ahora mismo nosotros estamos abocados a celebrar la tercera sesión, que es la sesión final, ahora en los días 27, 28 y 29 de agosto. Pero ya tenemos un tramo desde el año pasado hasta ahora cubriendo las 2 primeras fases. Es decir, un Congreso Nacional de la AMPA es un proceso dinámico, rico, de participación en el que intervienen todos los miembros activos y pasivos de la asociación, al menos tienen el derecho de participar, los miembros activos y los pasivos. Los pasivos participan con derecho a voz en todo ese proceso. Incluso
pueden participar hasta sin asistir a los precongresos, porque nos pueden enviar sus inquietudes, sus sugerencias y nosotros ponderarlas. Ahora, ¿quiénes van a decidir en los precongresos? Los miembros activos. Entonces, ahí, en los precongresos, se coge el 10% de lo que asisten con derecho a voz y voto de los activos como delegados para discutir entonces en la sesión final. Hay una matrícula ya fija, prevista en los estatutos de miembros del Congreso para la sesión final, que son los miembros de la Asamblea Nacional de Dirigentes. ¿Quiénes conforman la Asamblea Nacional de Dirigentes? Los miembros del Comité Ejecutivo, los directivos de todas las delegaciones, 7 por delegación, y son 12 delegaciones, más los presidentes de las subdelegaciones, que son 40 y tantas subdelegaciones, más los 5 miembros del Tribunal Disciplinario Nacional, son miembros fijos permanentes del Congreso Nacional. Es decir, es un poco cómo se estructura, cómo se organiza, cómo se desarrolla el Congreso Nacional. Es decir, es muy participativo, muy dinámico y de un proceso muy intenso de elaboración y de discusión de los documentos y de las propuestas del Congreso. Así que ahora vamos a la sesión final del Congreso de la AMPA, en esta ocasión dedicado a la memoria de Ramón Almanzar. Y de eso vamos a seguir hablando, Alfonso, tras la pausa, porque vamos a ver cuántas personas, luego de la pausa, están previstas participar dentro de lo que usted acaba de mencionar, que son los delegados que se eligieron en los precongresos y también la Asamblea Nacional de Dirigentes. Yo sé que muchos dirán que Alfonso es el único que está hablando aquí, pero es el más conocedor de los congresos porque ha participado, puede decirse que ha participado en todos los congresos y de manera activa. O sea que es un gran conocedor, al igual que don Ángel. Él le va a dar la oportunidad a don Ángel también de conversar. Bueno, vamos a la pausa, en breve regresamos y hablar de los temas que se van a discutir ya en profundidad en el momento cumbre, que es el Congreso. Regresamos. De regreso aquí a la voz de la AMPA desde la Voz para el Cambio. Seguimos conversando sobre el 8º Congreso Ramón Almanzar de la AMPA, que será este próximo 27, 28 y 29 de agosto. Pero vamos a aprovechar, antes de entrar de lleno a seguir conversando, saludar a todas las personas que están en sintonía, como siempre, como de costumbre, con este segmento, y es a Cristina Yagui, a Juan Marte Peña, presidente de la asociación, muchas gracias por la sintonía, Félix Valerio, Jordani Rodríguez, un compañero nuestro aquí, Carmen Mosquea, Dulcilia Durán, Espinal Domínguez, Eridania Pérez, Evelyn Fernández, entre otros, y la AMPA está en sintonía también. Muchísimas gracias, y a los que se me zafan y están en sintonía, gracias por el favor de su audiencia. Mire, aquí tengo en sintonía. Sí, ¿quién nos gente saluda? Que está en Granada, gente que está en Salamanca, uno de San Juan de Puerto Rico, Eso es Fernando Quiles. importante. Fernando Quiles me manda una nota aquí. ¿Qué dice? ¿Qué le dice? ¿Usted se atreve a leerlo? No. Sí. Esto no es para que una dama lo lea. Dice Dígame. Fernando Quiles. Dígame. Fernando, lo voy a leer. Pero ¿y qué será? No me asuste. Me dice: coño, usted amaneció hoy encabronado. ¿Qué clase de descarga? Muy bien. No. Fernando Quiles de San Juan, Puerto Rico. No es descarga, es todos esos conocimientos que don Alfonso tiene en la cabeza, lo desbordó hoy. Los puertorriqueños son caribeños igual que nosotros. Puertorriqueños. Sí, qué tienen bueno, sí. esa peculiaridad en el idioma como nosotros. Saludo a todos los que nos ven desde Puerto Rico y desde España, que usted nos apuntó también, Alfonso. Vamos a hablar ahora de lo que serán los temas que estarán en discusión en este 8º Congreso, que es el reglamento disciplinario, importantísimo ese logro que se va a sacar desde allá, y el escalafón profesional, que yo tengo preguntas sobre eso. Vamos a ver cuáles son esos temas fundamentales que se van a tratar. Bien, allá. Alfonso hizo una descripción de todo lo que fue el proceso. De verdad que fue un arduo trabajo que la comisión, hicimos la comisión. Oye, durante 3 o 4 meses de ardua labor, una sesión todos los martes y muchas veces algunos jueves, debido a que el trabajo es muy amplio. Bueno, vamos a discutir lo que es el estatuto orgánico. Tenemos que hacer cambios en los estatutos
cambios importantes para un gremio como la AMPA. Vamos también a trabajar lo que es el reglamento electoral. Y hay algo, el reglamento del Tribunal Disciplinario, como dijimos anteriormente, que no tenemos, el Tribunal Disciplinario no tiene un reglamento para hacer sanciones, para llevar a disciplina a un miembro en un caso que se dé. El código de ética, eso es muy importante. Ese código de ética, ese nuevo, lo que es el reglamento del Tribunal Disciplinario Nacional, el código de ética y el escalafón profesional, eso es nuevo en la AMPA. Por primera vez en 49 años vamos a tratar sobre ese tema. Ya lo discutimos en los precongresos y debemos aprovechar la oportunidad, el aporte de los miembros delegados que participaron en los precongresos en enriquecer lo que es el reglamento del Tribunal Disciplinario, el código de ética y el escalafón profesional de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, nosotros el reglamento, bueno, dijimos el reglamento electoral también es parte de lo que vamos a discutir de la plenaria final. Y debemos aclarar con respecto a esos temas, los delegados de las diferentes delegaciones que vamos a participar en el Congreso, se dio la oportunidad en los congresos. Esa oportunidad que tuvimos en los congresos fue para ustedes hacer aporte, cambiar, modificar. Entonces, ya un miembro de una delegación, vamos a poner de cualquier delegación, no puede introducir ningún cambio, porque para eso fue precisamente los precongresos. Ahí vamos a discutir la plenaria, recogimos todo lo que recogimos en los 12 precongresos, entonces lo plasmamos, algunas cosas van a salir a discusiones, otras quedan claras, y eso es el debate que vamos a tener en el 8º Congreso Ramón Almanza. Mire, don Ángel y don Alfonso, yo tuve oportunidad de participar en algunos precongresos y vi que había mucha preocupación sobre, en el caso del escalafón profesional. Y es que dicen los profesionales agropecuarios, y siempre lo he escuchado sobre la marcha, de que debe de abocarse a un cambio de qué profesionales se pertenecen a la AMPA. Por ejemplo, hay profesionales que por el hecho de tener una carrera, pueden pertenecer a una carrera específica, pueden pertenecer a la AMPA, y los profesionales agropecuarios se preocupan porque muchas veces esos profesionales son los primeros en beneficiarse de todo la lucha y todo lo que acontece en la AMPA. Entonces yo quiero saber si se va a definir claro eso, de que un profesional tal o cual pueda pertenecer, o sea, que sea lo más cercano posible, la carrera más cercana posible al profesional agropecuario que pertenezca a la AMPA. Mira, se tiene entendido que las carreras, las profesiones que tenemos en la AMPA son aquellas que hacen algún aporte al sector agropecuario. Nosotros tenemos economistas agrícolas, tenemos administradores de empresas, pero que están ligados directamente a lo que es un aporte al sector agropecuario. Entonces, eso se llaman carreras afines. Eso ha creado un gran problema, y en los precongresos tuvimos mucha discusión con respecto a eso, y realmente ahora se va a poner un stop, pero un stop a aquella carrera que todo el mundo quiere ser miembro de AMPA, o sea, administrador de empresa, licenciado en contabilidad, entre otras carreras, que realmente no hacen un aporte en el momento, en su trabajo no hacen un aporte a lo que es el sector agropecuario. Entonces, en eso se va a definir, ya nosotros tenemos que poner un stop a inscripciones de esos nuevos profesionales si no están ligados directamente a lo que es un trabajo. Si usted me dice un economista agrícola, trabaja precisamente lo que es la parte agrícola, un aporte, la parte económica. Los mismos administradores de empresas que administran todo lo que tiene que ver con asuntos agropecuarios. De manera que ahora se va a definir el término afine, lo vamos a definir en este 8º Congreso. Porque fíjese, Alfonso Torres identificó 88 carreras dentro de la AMPA. Increíble. Eso es demasiado. Increíble. Y por eso que nosotros no hemos podido llegar a ser un colegio.
el colegio médico solamente, no entran las enfermeras ni entran los tecnólogos médicos, solamente son los doctores en medicina. Entonces, los abogados también que tienen un colegio, solamente son abogados. Los periodistas tienen un colegio también. Entonces, la AMPA tiene que abocarse a hacer cambios, definitivamente, y tenemos mucha presión porque dicen los biólogos que ellos son del sector agropecuario, dicen muchísimas carreras, los economistas puros, que no son del sector agropecuario, dicen que también que ellos tienen derecho a estar en la AMPA. Yo recuerdo que en una ocasión en la delegación de San Cristóbal tuvimos que sacar 5 contables, 5 licenciados en contabilidad, que no hacían ningún aporte al sector agropecuario. Entonces ellos dicen dice un administrador de empresa que porque ella distribuye el combustible para los técnicos de hacer su trabajo, ya tiene que ver con el sector agropecuario y eso. Entonces nosotros lo vamos a abocar en esos casos, a trabajar directamente todo lo que tiene que ver directamente con el aporte al sector agropecuario. En el caso de la reelección, ¿se va a incluir en este 8º Congreso Ramón Almanzar, Alfonso? ¿Se va a permitir a que un presidente se reelija consecutivamente? Porque está, pero no se puede reelegir inmediatamente, sino luego de un periodo fuera. Para nosotros esa es una cuestión de principio que viene desde la fundación de la asociación, la no reelección. Aunque se instituye estatutariamente en el año 1980, sin embargo, de 1970 al 80, los primeros 10 años, no hubo reelección y no se admitió la reelección. Ya queda estatuido en el 80 en el primer Congreso y ese principio se mantiene y se va a mantener, hay consenso de mantenerlo, porque la reelección en sociedades como la nuestra es perniciosa. Mira, el CODIA no tiene reelección desde la fundación. En el Colegio Médico Veterinario sí hay reelección. Hay reelección creo que por 2 periodos, pero la hay. Y ocurre siempre que el que esté en el poder, si se quiere quedar, maneja recursos. Eso no importa donde sea. Pero ese es un principio que no se va a variar en la AMPA. Por ahora no se va a variar. Como tampoco se va a variar el principio establecido en el artículo 5 sobre la naturaleza y el carácter de la asociación. Mira, el tema de los profesionales, quiénes pueden ser y quiénes no, es un tema muy complejo. Está ahí desde la fundación de la AMPA. Porque cuando se funda la AMPA está el listado claro. Entran los maestros en cultivo, los bachilleres agrícolas, los peritos agrónomos, los ingenieros agrónomos y los profesionales afines. Sin embargo, en ese estatuto fundacional del año 1970, 17 de septiembre del 70, no especifica quiénes son los afines. Aunque estaban allí los afines, los sociólogos, los politólogos, un economista. Sin embargo, en el segundo Congreso, año 1983, empezamos a discutir conceptualmente el tema afines. Y entonces elaboramos un concepto. Serán considerados profesionales afines aquellos profesionales titulados universitarios que, trabajando en una institución del sector, contribuyan con su función, con su desempeño, al desarrollo rural. Sin embargo, ese listado inicial correspondía al desarrollo profesional tanto de las universidades en el país como en el exterior y de los propios institutos agronómicos en la República Dominicana. Hoy la situación es diferente. Hoy uno se encuentra con una variedad de universidades que ofertan una variedad de títulos parecidos o similares cuando el pensum no varía, quizá en 1 o 2 materias, y entonces tienen unas determinadas denominaciones de carrera que en el fondo son las mismas, las de ingeniero agrónomo. Y nos crean un problema a la asociación, porque en el fondo un ingeniero agrónomo en esto o en aquello es lo mismo, pero hay decenas de denominaciones profesionales que son la misma cosa que el ingeniero agrónomo. Y luego entonces vino un invento con los licenciados en ciencias agrícolas, sí, con 4 o 5 menciones, sí, que su pensum no es para trabajar como agrónomo, sino trabajar en educación. Eso. Para en los colegios, en los liceos, trabajar en huertos escolares, y por eso tienen el elemento de licenciatura, la pedagogía, con algunos elementos, con alguna materia del área agrícola,
para trabajar en los liceos como profesores, para ayudar a los muchachos con el tema ambiental, el tema de los huertos escolares, y sin embargo en la AMPA lo asumimos. Sí. Y aquello se ha hecho una cuestión hoy difícilmente de manejar. Tú no puedes hoy plantearte la exclusión de los que ya tienen un derecho adquirido como miembro de la asociación. No, claro que no. Es un tema complejo, pero será abordado en la parte final del Congreso. Ya lo abordamos en todos los precongresos y bueno, va a salir, está ahí y se van a tomar decisiones al respecto. Así es. También hay una figura que se introducirá en este 8º Congreso y es el de presidente ad vitam. Convérsenos un poquito sobre eso. ¿Por qué no existía esa figura en la AMPA? Si veo que en otros gremios existe. Bueno, la figura de presidente ad vitam, ahora que fue una Asamblea Nacional de Dirigentes, donde se planteó esa figura, fue debido al aporte de una persona específica. Y vamos a ser claros, la persona específica, en este caso, Danilo Severino, con el trabajo, con el esfuerzo dedicado en la vida, en los años que tiene creada la AMPA, fundada la AMPA. Se ha dedicado al trabajo arduo en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, se creó esa figura como un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo de los profesionales agropecuarios. Entonces, de ahí es que esa figura quisimos llevar al Congreso para institucionalizarla, porque hay que ser claro, la Asamblea Nacional no tiene la facultad de crear lo que es un presidente ad vitam. Entonces, ahora reglamentamos esa situación. Entonces, se crea la figura del presidente ad vitam, que tiene un reglamento, y se reconoce a la persona, en este caso de Danilo Severino, pero pueden surgir más presidentes ad vitam en la vida, en el porvenir de la AMPA, con ese esfuerzo, con ese sacrificio siempre por los profesionales agropecuarios en todo lo que tiene que ver en el desarrollo de su profesión. Entonces, por eso que vamos a llevar esa figura ahora al Congreso para institucionalizarla. Es importante que se institucionalice, y entonces así ya eso se queda abierto para otras personas que en su trabajo puedan dedicarse al tiempo que lo ha llevado el ingeniero Danilo Severino, a quien nosotros saludamos y sabemos que está en sintonía y que va a participar. Es delegado, es importante el ingeniero Danilo Severino, que participó a tiempo completo en el precongreso del distrito, su delegación, a la delegación que pertenece. Entonces, creamos esa, o sugirieron algunos colegas, buscaron la manera de crear esa figura, y el movimiento campesino dominicano, por ejemplo, nosotros trabajamos ligado a lo que es los productores y la Secretaría de Asuntos Campesinos, que es la principal institución, es como la AMPA, en los agrónomos, ahí en los productores, el movimiento campesino dominicano creó una figura ad vitam, que precisamente, y aprovecho para ese tema, va a ser reconocido. Ya el Senado le dio reconocimiento en los próximos días al señor Mario Gando Alcántara. Precisamente muy parecido a su trabajo fue el de las luchas agrarias por la tierra en todo el país, desde el cercado. Entonces se dirigió a todo el país, y ese caso lo vamos a hacer con Danilo Severino. Antes de despedirnos, Mira, usted va a decir. el tiempo se nos Sí, fue. el tiempo apremia. Es una figura con la que yo no estoy de acuerdo, pero la vida es más rica que las normas. Así es. La vida va imponiendo cosas. En la AMPA hemos tenido presidentes excepcionales, como el caso de Ramón Almanzar, el caso del propio Manuel de Jesús Vargas Payano, el caso de Rafael Martínez Richet. Sí, ha habido el propio caso de Carlos Aquino González, de Hipólito Mejía. Hemos tenido presidente Dalí Martínez, de una gran trascendencia en la vida de la asociación. Son contados los presidentes malos que hemos tenido en la AMPA, sí, y puedo dar los nombres. Sin embargo, la vida es mucho más rica que las disposiciones reglamentarias, sí, y las normas o los reglamentos van siendo creados en función de lo que la vida misma va diciendo. Y digo, con una figura con la que no estoy de acuerdo, y lo planteo en el libro que escribí sobre los apuntes o la historia de la vida de la AMPA. Sin embargo, curioso el caso, que aún yo no estando de acuerdo, pero habiendo un rumor, un clamor, una efervescencia,
o una disposición colectiva para asumirlo en términos mayoritarios, altamente mayoritario en la asociación, tú no puedes endosarle a nadie en particular unas atribuciones sin unas limitaciones, sin unas reglas, Exacto. sin una regulación determinada. Y entonces, bueno, una vez visto el tema, a mí se me ocurrió escribir sugerir, discutir en la comisión algunas cosas y hemos reglamentado la figura que ahora se va a instituir, quedará instituida en el marco del 8º Congreso, la figura de la presidencia arbitra. Es un tema que está ahí, será aprobado, podrá desempeñarlo pero con alguna regulación, porque hay condiciones para una persona asumir o ostentar la condición del presidente arbitra. Pero si tú te sales de esas condiciones, porque la naturaleza humana es cambiante, Pero claro entonces que sí. también tiene que haber reglamentaciones para tú poder decir, usted ya no es más presidente arbitra porque usted incumplió con toda una trayectoria de vida, y usted ya no responde a la filosofía, a los principios de la asociación o del interés colectivo de los agremiados para seguir ostentando esa condición como tal. Nos hace señas que De tenemos que ir. acuerdísimo, don Alfonso. Es un tema interesante. Pero interesantísimo, y a usted le apasiona, y a mí me encanta también el tema. Mire, muchísimas gracias a parte importantísima de la comisión organizadora del Congreso AMPA, que será celebrado los próximos días 27, 28 y 29 de agosto. Desde aquí le estaremos dando seguimiento a todo lo que acontecerá Soy en esos días. irreverente y llamo a todos los delegados que deben ir al Congreso Así es. que no falten. Si están en cama, levántense y vayamos al Congreso, a la sesión final, porque es importante, es una responsabilidad de todos y hasta de todas. Muérase La allá, realidad. muérase allá, pero participe. Así es, don Ángel. El llamado está hecho. Fortalezcan su gremio, que vienen cosas buenas para ustedes, los profesionales agropecuarios, porque ese congreso es para ustedes, para cambios positivos y actualizar y darle un relanzamiento a la asociación, ¿verdad? Muchísimas gracias, queridísimos, a ustedes. Gracias por la sintonía. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Bye, bye.